Ahora les contamos, y es una noticia que también hemos ido desarrollando durante esta semana, que la ex primera dama Marta Larraechea sufrió un shock anafiláctico tras ser picada por una abeja en Santo Domingo, lo que le provocó una grave reacción alérgica. Este hecho vuelve a poner en alerta sobre estos episodios alérgicos poco frecuentes, pero potencialmente mortales, reabriendo la necesidad de saber cómo reaccionar frente a este tipo de emergencias. Y para conversar de esto estamos con el doctor Pablo Herrera, inmunólogo clínico y jefe del Centro de Alergias de la Clínica Las Condes. Pablo, muy buenas tardes, muy buenos días y gracias por acompañarnos acá en la mañana informativa. Buenos días, Miriam, muchas gracias por el espacio. Pablo, primero, y para entrar ya de lleno a lo que sucedió, que nos puedas relatar y nos puedas contar, para la gente que nos está viendo, qué significa un shock anafiláctico, cómo podemos tener nosotros un shock anafiláctico. Bueno, un shock anafiláctico es una manifestación grave de una alergia inmediata frente a la exposición a un alergeno. Un shock anafiláctico puede ocurrir frente a cualquier elemento al que yo soy alérgico, ¿ok? Puede ocurrir frente a alimentos, frente a algún contactante, frente a algún medicamento o a picaduras de insecto, como en el caso de la picadura de abeja. Entonces, habitualmente, cuando yo tengo una reacción alérgica aguda, la principal manifestación son ronchas que salen en el cuerpo. En algunos casos se pueden inflamar los labios, los ojos, pero ya cuando la alergia compromete otro sistema, además de la piel, por ejemplo, dificultad para respirar, dolor de guatita, diarrea, compromiso de conciencia, hablamos de una anafilaxia porque está comprometiendo más de un sistema, y la versión más grave de la anafilaxia es el shock anafiláctico porque compromete el sistema circulatorio, compromete el sistema nervioso central y la persona puede comprometerse de conciencia e incluso fallecer por esta situación. Ahora, una de las preguntas que surgió respecto de la propia situación, que lo vimos retratado en la ex primera dama, es que efectivamente nos sorprendió que tras una picadura de abeja se produjera todo este aparataje de que tuvieron, ¿no es cierto?, que llevarla a un centro asistencial, que después trasladarlas a Santiago. Y muchos se preguntaban, ¿esto tiene que ver, por ejemplo, con la edad, con la condición de salud, o es algo que nos puede pasar a todos dependiendo del tipo de alergia que uno tenga? ¿Bajo qué condiciones puede llegar a tal nivel de gravedad un shock anafiláctico? Bueno, ahí son varios factores los que se sumaron para llegar a este evento. Hay que pensar que no toda picadura de abeja se asocia a un riesgo de alergia o un riesgo de anafilaxia. Claro. Habitualmente lo más frecuente es cuando una abeja pica, por ejemplo, a mí me pica en la mano, se me inflama solamente la mano, una reacción local, una reacción pequeña que generalmente son menos de 10 centímetros, y esas reacciones no tienen mayor riesgo de generar una reacción sistémica, es menos del 5% el riesgo. Ya cuando yo me voy haciendo más alérgico, por ejemplo, ahora me pica en la mano, ya no se me inflama la mano, tengo una reacción grande, más de 10 centímetros, o me compromete la mano y el antebrazo, esa es una reacción extendida y esa tiene un riesgo hasta un 10% de hacer una reacción sistémica. Pero si yo frente a una picadura de abeja me enroncho, hago una reacción en todo mi cuerpo, el riesgo de una reacción anafiláctica frente a una próxima picadura llega a ser hasta del 50%. Entonces depende mucho del tipo de reacción que yo haya tenido para enfrentar la reacción. Entonces muchas veces cuando nosotros vemos a los pacientes que tienen estas reacciones extendidas o estas reacciones sistémicas, les dejamos el autoinyector de adrenalina, que es el manejo inicial que estos pacientes deben portar, porque frente a una picadura, como está el riesgo muy alto y si empiezan con síntomas sugerentes de anafilaxia, tienen que inyectarse esta adrenalina para poder llegar vivos y evitar que ocurra esto del shock anafiláctico de camino al servicio de urgencia. Y otros factores que en el fondo se asocian a mayor riesgo de anafilaxia, como en el caso de la señora Marta, ¿cierto?, es la edad avanzada, especialmente mayores de 50 años, tiene mayor riesgo de hacer anafilaxia. El sexo masculino también se ha asociado a mayor riesgo. Personas con algunas enfermedades de los mastocitos, en que las células de la alergia no funcionan bien, también tienen mayor riesgo. Personas con hipertensión, algunas comorbilidades cardiovasculares, el uso de algunos tratamientos para la hipertensión, por ejemplo, como los beta bloqueadores, pueden dificultar el tratamiento de la anafilaxia. Algo también súper importante es la ubicación. No es lo mismo que a mí me pique en la mano, que me pique dentro de la boca, que me pique el cuello, que me pique la cara. Las picaduras del cuello hacia arriba son de alto riesgo porque pueden comprometer la vía aérea incluso con reacciones pequeñas. Por lo tanto, si yo nunca he tenido una reacción anafiláctica o una alergia y me pica en la cara o en el cuello, yo igual debiese consultar de forma precoz a un servicio de urgencia. Y otros síntomas que son prodromos de anafilaxia, que me hacen pensar que esto está yendo hacia algo peor, es el inicio súbito de síntomas. Por ejemplo, yo me pica la abeja y en menos de 5 minutos yo estoy enronchado completamente, empiezo con congestión nasal, con moquilleo, ¿cierto?
prodromos de anafilaxia, que me hace pensar que voy hacia allá, picazón de las manos, de la palma de las manos, picazón de la nuca, sabor metálico en la boca, son todos prodromos, es decir, eventos que preceden un poco a la anafilaxia. Doctor, y por ejemplo, también otra pregunta que nos surgió mientras estábamos haciendo este debate de lo que había sucedido. ¿Puedo llegar a un shock anafiláctico si yo no tengo conocimiento de que tengo alguna alergia? Porque hay personas que efectivamente saben, yo soy alérgico a esto, tengo que cuidarme respecto de esto, no tengo que consumir ciertos alimentos o tengo que cuidarme de ciertas picaduras de insectos. Pero una persona que no tiene conocimiento, que por ejemplo consume un medicamento y no sabe, o consume un alimento y no sabe, puede llegar también a producir un shock anafiláctico como esto, y en ese caso también hay que estar atento a los mismos síntomas que usted nos indicaba anteriormente. Claro, mira, en el caso específico de la abeja, el riesgo de una anafilaxia o de una reacción sistémica en población general es de aproximadamente el 3%. Ya. Por lo tanto, todos tenemos riesgo, incluso de la reacción local, esta que te dije que era pequeñita, tiene un riesgo de hacer reacción sistémica que es de menos del 5%, pero siempre está el riesgo, ¿ok? Frente a otras exposiciones, va a depender mucho del tipo de alergia que yo haya presentado. Habitualmente, frente a alimentos, habitualmente los pacientes tienen alguna sintomatología antes, o le pica la boca con el alimento, o les pica el cuerpo, o han hecho algún grado de alergia o de roncha. La mayoría de los casos hay algún evento de alérgico antes. ¿Y cuál es el problema? Que una vez que yo me hago alérgico, las próximas exposiciones van a ser igual o peor que las anteriores. La alergia solamente va empeorando, no se va curando. Entonces, puede que a mí inicialmente yo como, no sé, maní y me pica la boca, me pica un poco la garganta, no le doy importancia. Vuelvo a comer maní y ahora me voy a enronchar entero y sí me puede dar un choque anafiláctico. Entonces, frente a la alergia, es súper importante consultar para tomar medidas preventivas para evitar que esta persona se vaya a exponer a este alimento. Y en el caso de los medicamentos, existe riesgo en general, todos los medicamentos pueden causar reacciones alérgicas y en algunos casos, algunos medicamentos pueden causar una anafilaxia frente a una primera o segunda exposición al medicamento, pero en general esto es bajo y habitualmente ocurre en contextos clínicos. Ahora, doctor, justamente quería tocar un punto que lo dijo recién, frente a eventuales episodios o cuadros alérgicos. Lo bueno sería consultar, ¿no es cierto?, para que no se vaya agravando con el tiempo. Si yo tengo un cuadro alérgico leve, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la consulta? ¿A dónde tengo que ir? ¿A quién tengo que consultar? ¿Qué exámenes debería tomar para que la población que nos está viendo y que quizás esté en ese caso pueda asistir a la consulta médica correcta? Perfecto. Bueno, acá en Chile los inmunólogos también somos alergólogos, nos dedicamos a la alergia, por lo tanto la persona más pertinente a consultar es con algún inmunólogo, porque y los exámenes que vamos a tomar o el estudio que vamos a hacer lo vamos a hacer dirigido de acuerdo a la historia del paciente, porque no hay como una receta de cocina para todos, va a depender si va más por el lado respiratorio, va más por el lado alimentario, si hay riesgo de reactividad cruzada en algunos alimentos, por ejemplo, hay riesgo de que crucen distintos alimentos. Yo me puedo hacer alérgico al trigo y desde el trigo hacerme alérgico a otros alimentos de origen vegetal. Entonces es súper importante una evaluación oportuna y precoz para identificar a qué es lo que eres alérgico, indicar un tratamiento adecuado y además identificar si eres un paciente que debe portar, y esto es súper importante porque esto yo creo que le pasó a la señora Marta, que no andaba portando un autoinyector de adrenalina. Entonces las personas que requieren el autoinyector deben andarlo portando porque les puede evitar en el fondo un evento fatal o un evento catastrófico como el que tuvo la señora Marta, y que puedan llegar vivos a la urgencia. El autoinyector no solamente lo indicamos en picaduras por abejas, sino que también, por ejemplo, en personas que hacen anafilaxia por maní. El maní puede ser un alergeno oculto. De pronto yo voy al supermercado y me compro una ensalada y justo la ensalada está al lado de otra ensalada con maní, se cruzó y me comí la otra ensalada y me dio una anafilaxia. Entonces, hay que individualizar el riesgo y es por eso que es muy importante consultar oportunamente al especialista. Y respecto también de en cuánto tiempo el cuerpo se recupera o cómo tenemos que ir viendo también los efectos de estas alergias. Por ejemplo, cuando nos pica una araña, nosotros siempre, o los doctores siempre nos dicen, traten de marcar el círculo para ver si es que eso va aumentando, va creciendo, la picadura, para ir viendo, ¿no es cierto?, cómo va evolucionando. En el caso, por ejemplo, de una alergia, ¿cuánto tiempo el cuerpo se demora en recuperarse o qué tenemos que ir viendo y analizando para ver cómo va evolucionando eso y si es que tenemos que ir, por ejemplo, a una urgencia o si tenemos que ir a un centro asistencial?
Perfecto. Bueno, primero es que es muy distinto el tema de la picadura de araña frente a Sí, la reacción sí. alérgica, porque en el contexto de la araña estamos evaluando una inoculación de un veneno y lo Ujú. que queremos es evaluar que el veneno no genere daño en el tejido. Por lo tanto, no es lo mismo que esto. Acá No, estamos claro. hablando de un elemento externo a mi organismo con el frente al cual yo reacciono de una forma alérgica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre y qué es lo que tenemos que tener presente siempre que ocurra una reacción alérgica en que haya compromiso de piel y algo más, es decir, que me cueste respirar, que tenga carraspera, que se me ponga la voz disfónica, que me pique el cuello, que siente el pecho apretado, que me venga dolor abdominal, ganas intempestivas de ir al baño con deposiciones líquidas, con diarrea, mareos, compromiso de conciencia, son todos signos que nos debiesen hacer consultar en forma precoz y oportuna al servicio de urgencia, porque estamos hablando de que es una reacción que está avanzando y que puede potencialmente ser mortal. Una vez que se trata la reacción, habitualmente algunos pacientes quedan con un poco de alergia que va y viene durante los siguientes días, pero generalmente esta alergia va a ir bajando en el tiempo. En el caso de la anafilaxia por venenos de abeja y en algunos tipos de anafilaxia, existe riesgo de una reacción bifásica, es decir, que yo tengo el evento agudo, yo me expuse a la abeja, me picó la abeja, fui a la urgencia, me trataron la alergia, pero este paciente tiene que quedar en observación. Y si hay un shock anafiláctico, el paciente debiese quedar hospitalizado por al menos 24 horas para asegurarnos de que no ocurra este segundo evento de anafilaxia que ocurre por una activación de las células de alergia que ocurre después de del primer evento, que puede ocurrir dentro de las 24 horas. Entonces, por eso es importante evaluar al paciente y en los casos pertinentes hospitalizarlo. Ujú. Y doctor, en su experiencia, ¿cómo ha visto la evolución, por ejemplo, de las consultas en este tipo de casos en nuestro país? Porque probablemente hace algunos años no era tan común o quizás la población no se dirigía tanto a los centros asistenciales por consultas de este tipo. ¿Usted ha visto un aumento respecto de las consultas sobre alergia o también respecto de los tratamientos sobre shock anafilácticos o alergias en grados más complejos? Sí, efectivamente estamos viendo un aumento de la alergia en general. Estamos viendo aumento de la rinitis alérgica, está aumentando el asma alérgico, las alergias alimentarias, todo este tema a nivel poblacional están aumentando las alergias y obviamente al aumentar las alergias en general aumenta el riesgo de hacer este tipo de alergia como lo es el shock anafiláctico. Ujú. Y las recomendaciones, antes de terminar, ¿cuáles son las recomendaciones principales que le podemos dar a la población justamente para que estén atentos respecto de este tipo o de nuestros tipos de conductas o de lo que nos podría provocar una alergia que pueda complicarse? ¿Cuáles son las recomendaciones generales que usted le hace a la población? Bueno, lo principal es que frente a síntomas de alergia, independientemente que sean leves o moderados, consultar en forma oportuna para hacer un buen diagnóstico y tomar medidas preventivas cuando corresponda. Por ejemplo, hay pacientes que hacen anafilaxia cuando comen alimentos de origen vegetal y hacen ejercicio después de la anafilaxia. Entonces, esos Ajá, pacientes hay que dejarle un ayuno vegetal antes y después del ejercicio. Entonces, hay que individualizar esto de acuerdo al perfil de alergia de las personas. entiendo. Entonces, frente a la alergia es importante que vayan al inmunólogo porque además tenemos algunos tratamientos que pueden modificar el curso natural de la alergia. Por ejemplo, hay pacientes que hacen anafilaxia por abeja y que no tienen opción de evitarlo, ya sea porque viven en el campo, porque son apicultores. Imagínate un apicultor que le da anafilaxia a la picadura de la abeja. ¿Qué hace esa persona? Bueno, Mm. en esos casos, nosotros los inmunólogos tenemos tratamientos que pueden curar estas alergias. Son vacunas que se llaman inmunoterapia alergeno específica, que son vacunas que vamos inoculando en el brazo por vía subcutánea mes a mes y logramos que los pacientes logren una tolerancia frente a una repicadura de abeja. Son tratamientos largos que duran 3 a 5 años por lo menos, pero logran evitar que aparezca una nueva anafilaxia. Nosotros en el hospital, también trabajo en el Hospital Barros Luco y ahí tenemos un protocolo donde teníamos pacientes que recibieron la inmunoterapia y algunos de estos pacientes fueron repicados por abejas por las situaciones en las que ellos estaban y no les ocurrió la anafilaxia. Entonces es un muy buen elemento para pacientes de alto riesgo. Y lo último que te quiero mencionar, que también es súper importante, identificar al paciente que requiere portar un autoinyector de adrenalina. Y esto es súper importante. Si una persona tiene indicación del autoinyector de adrenalina, tiene que portarlo porque de esta forma evitamos que la persona vaya a tener un evento catastrófico como le pasó a la señora Marta y llegar oportunamente al servicio de urgencia y llegar con vida al servicio de urgencia. Así es, muy importante lo que dices, Pablo, y también ahí lo que hablamos
casi que tener, ¿no es cierto?, como un diario para ir anotando nuestros efectos frente a ciertas situaciones y poder consultarlas con los especialistas. Pablo Herrera, doctor inmunólogo clínico y jefe del Centro de Alergias de la Clínica Las Condes, muchas gracias por conversar hoy día con nosotros. Que estén muy bien. Muchas gracias por el espacio, que estén muy bien. Nos vemos. Vamos a cambiar de tema. Les contamos que asombro generó el avistamiento de una ballena